¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Hoy es miércoles de Sillón de la Lectura y vamos a hablar de escritura, pero de escritura científica de un investigador social, del doctor Ricardo López Santillán, que es sociólogo, y viene a hablarnos de un libro particularmente interesante para la localidad. Se llama Etnicidad y Clase Media, los profesionistas mayas residentes en Mérida. Doctor Ricardo López, bienvenido a este espacio. De nuevo, me da mucho gusto recibirte otra vez. Gracias por la invitación. Ricardo López, ¿de qué se trata Etnicidad y Clase Media, este tema de los profesionistas mayas en la capital? Bueno, es un trabajo que trata sobre todo dos procesos muy importantes que tienen que ver con la movilidad geográfica y también con la movilidad social ascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Es un texto que trata de manera muy sociológica, etnosociológica, como dirían los especialistas, los procesos, por ejemplo, de migración de las localidades del interior de la península a la ciudad de Mérida, de indígenas mayas que ya en el medio urbano tienen la posibilidad de escolarizarse a nivel superior o a nivel técnico, y esta posibilidad de escolarizarse les permite después ser profesionistas y desde luego experimentar mejores salarios, más reconocimiento social y bueno, cierto éxito profesional. Entonces lo que significa, lo que se traduce en movilidad social ascendente, es decir… ¿Y por qué fijarse en los profesionistas mayas? ¿Qué particularidad tiene el ser profesionista de origen maya en este contexto sociocultural? Bueno, a mí me parecía muy revelador cuando llegué a vivir a Mérida que hubiera tanta presencia de indígenas mayas en ciertos ámbitos socioprofesionales, algunas dependencias de gobierno, algunos también en la empresa privada, también mucha presencia mediática, tanto en medios electrónicos como en medios impresos, y a mí me llamaba mucho la atención que los antropólogos aquí en Yucatán siguieran estudiando sus tradiciones, digamos, la vida campesina, el folclore en el sentido más puro y duro, ¿no? Y sobre todo que lamentaran tanto ciertas pérdidas que ellos consideran como pérdidas culturales, como el desuso de algunas tradiciones, que bueno, evidentemente ciertas tradiciones rurales no pueden tener ya cabida en medio urbano, claro. Y como en esta visión nostálgica de lo que se está perdiendo. O el maya de la estampa, ¿no? El que hemos puesto, sí, que hemos en una estructura de dominación, hemos puesto en una estampa. Sí, de alguna manera es eso, es una representación, es un símbolo y no es, digamos, una persona de carne y hueso, es el maya del museo, es el maya de las pirámides, pero no las personas… Es el maya vivo. Sí, normalmente no lo es, sobre todo porque la mayoría ya viven en medio urbano. ¿Y por qué los antropólogos y los sociólogos, no solo en Yucatán, sino en el país, no habían prestado suficiente atención a estos procesos? Es decir, se empeñan, muchos de ellos aún, en ver estas tradiciones y no ver los cambios socioculturales y la manera ventajosa de cómo algunos indígenas se quieren integrar en los procesos de globalización. Es decir, la globalización es como un arma de doble filo, a algunos beneficia y a muchos perjudica, sí. Pero esto también incluye a los indígenas. Hay unos indígenas que son capaces de valerse y capitalizar su cultura, su patrimonio cultural, su especificidad y lograr recompensas de ello. Claro. Y yo quise tratar ese asunto y es también una parte central de este libro, cómo a partir de cierta especificidad cultural se puede sacar provecho. Y el asunto de la discriminación, ¿cómo se cruza en este fenómeno de ascendencia social? En este proceso de ascenso social, los profesionistas, los indígenas que alcanzan, digamos, escolarizarse a nivel superior, lo trato in extenso en un pasaje del libro, son a menudo víctimas de distintas formas de racismo. Yo le llamo racismo de baja intensidad porque no tiene derivas violentas y sin embargo sí son formas de violencia más de corte simbólico y cultural. Entonces, en ese sentido, hay muchos espacios, tanto laborales como escolares, y también, digamos, de la sociedad en su conjunto, donde a menudo se los trata con desprecio. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que ellos interiorizan esas formas de violencia simbólica y utilizan, digamos, de manera estratégica su identidad. Cuando les conviene ser mayas, porque hay recompensas, pues se manifiestan abiertamente. Cuando creen que eventualmente pueden ser víctimas
de discriminación o de ciertas formas de racismo, de violencia cultural, entonces no se, digamos, guardan un poco sus rasgos la lengua, ¿sí? Como se oculta el apellido de origen maya. Exactamente, o se lo oculta o se lo traduce, sí, este tipo de fenómenos, no revelar que sus abuelos son de pueblo, que son mayablantes, o utilizar solamente la lengua maya en el ámbito doméstico y, digamos, tener vergüenza de manifestarla o de hablarla en lugares públicos. Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante de uno de los profesionistas que yo trato, que es médico, sí. Y él habla de todo lo que sufrió en la Facultad de Medicina de la UADY, porque pues es una facultad muy blanca, muy elitista, y él como originario de una comisaría del sur de Mérida tuvo que enfrentar todas esas formas de discriminación, ¿no? Y como en el medio escolar eso le causó mucho sufrimiento, pero no es el único caso. Eso sucede muy a menudo. Informantes sí, que son profesionistas. Es una serie de más de 35 historias de vida, que así se le conoce esta metodología o esta estrategia de investigación. Son entrevistas muy exhaustivas, muy extensas, incluso de más de 2 horas, algunas son maratónicas inclusive. Y a partir de esas historias individuales uno recrea la historia del colectivo, es decir, de todos aquellos que teniendo pasado pobre y rural, esos rasgos, esas características, llegan a la ciudad, se escolarizan a nivel superior y tienen éxito profesional. Y sufren también esa discriminación. Y son, a lo largo de este proceso, son víctimas muy a menudo de distintas formas de discriminación y de violencia simbólica. El texto lo editó el Instituto de Cultura en colaboración con la UNAM. ¿Dónde se consigue, doctor Ricardo López? Bueno, se puede conseguir en Mérida en 3 librerías. Una es la del Instituto de Cultura de Yucatán, ahí por el Parque de las Américas. Aquí cerca del sí, Grupo Fórmula. Aquí a la vuelta. También se puede conseguir en la librería de la UNAM, en el Parque Santa Lucía, ahí sobre la 60, y también sobre la 60 en la librería del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahora, en Valladolid también se puede comprar, y yo se lo recomiendo mucho a los vallisoletanos, porque hay muchos estudiantes de la Universidad de Oriente sí, que son mayas y están en este proceso de profesionalización. Yo estoy seguro que va a ser un texto muy inspirador. Y ahí hay un centro cultural que comparte la Universidad de Oriente con la UNAM, sí, y ahí en la librería también pueden conseguir este libro. Yo insisto, para los vallisoletanos de la UNO y también de la Modelo, allá, que hay muchos que son mayas, ahí van a encontrar en este libro historias muy inspiradoras. Yo creo que a todas las personas que nos interesen los fenómenos sociales, que queramos reflexionar sobre lo que ocurre en la sociedad contemporánea, lo que sucede aquí en Mérida respecto a este fenómeno del clasismo, del racismo que caracteriza de manera negativa, desafortunadamente, a nuestra sociedad, podemos leer. Conozco el texto, es un texto que, siendo científico, es sumamente emotivo, sumamente interesante, y vale la pena acercarnos un poco a este reflejo, esta mirada de lo que somos a través del trabajo científico que se hace en la UNAM, como el tuyo, doctor Ricardo López, aquí en el CEPSIS. Muchas gracias por estar aquí en la entrevista, aquí en Grupo Fórmula. Mil gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, amigos del Grupo Fórmula. Yo les veo el próximo miércoles.